Estás escuchando Transformando Vidas con Oliver Chávez, psicoterapeuta y experto en evolución humana. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Qué gusto estar el día de hoy con ustedes para platicar un poco de liderazgo. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado este término, ¿no? Liderazgo, el liderazgo en las empresas, quizás el líder en las pues distintas organizaciones, liderazgo en la familia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Qué importante es ejercer este liderazgo dependiendo en nuestros distintos roles que vamos desempeñando, y es justo ahí donde creo que empieza a comenzar la magia en las organizaciones. Cuando tenemos un gran líder, todo cambia, ¿no? Saludo Quique, un abrazo, Georgette, saludos, Marcela Becerra, Uriel, nuestro invitado del día de hoy. Ahorita que le ponga aquí en integrarse para presentárselos. Creo que es un tema muy importante, y también de repente creo que nos venden algo que creo que a veces puede ser un poco desgastante. Todos queremos ser líderes, y yo creo que no podemos ser líderes todo el tiempo ni en todas nuestras áreas, ¿no? Yo puedo ser un excelente líder a lo mejor en mi casa, con mi familia o en la empresa. Sin embargo, no puedo llegar con esa misma cachucha con mis amigos. Quizás que en el ámbito social otro es el líder, ¿no? Y está bien, no podemos siempre tener esa cachucha. Creo que sería muy pesado, muy aburrido. Entonces, pues vamos ahorita a hablar de ese tema. Saludos a todos los que se están conectando, y vamos a darle a ver inicio. No tenemos solicitudes para entrar. Uriel, si estás por ahí, para agregarte aquí y poder hablar un poquito del tema, pero pues invitarlos a ustedes a que pregunten cualquier duda que ustedes puedan tener al respecto. ¿Qué características quizás debe de tener un líder? Muchos de estos temas vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo estás, Uriel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, hermano? Qué gusto. Un gusto. Y bueno, para todas las personas que se están uniendo, les comparto un poquito solamente de la trayectoria de Uriel. Él es creador y fundador de CEFI, empresario, psicólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro, distintas experiencias tanto en empresa, doctor honoris causa, también es miembro fundador de John Maswell, certificación como conferencista también a nivel internacional en distintos países, certificaciones de conocer, y bueno, más de 12 años de experiencia en este tema de marketing y liderazgo. Bienvenido, Uriel, el doctor Uriel Vega con ustedes. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto, hermano. Pues todo súper guau. La verdad es que estoy muy, muy contento y agradecido por este espacio. Ya sabes, esa súper invitación y sobre todo, pues enriquecer lo que es el día de hoy con lo que podamos sumar y multiplicar, ¿verdad? Qué gustazo. Ahora sí que tiene ya cuántos años que no te veo, Pues ya amigo. un par de años, ¿no? Cuando sacas así las cuentas con la mano, dices, híjole, ya se fueron 4 o 5 años en nada, ¿no? O a veces hasta decimos, no fue antes de la pandemia o después de la pandemia, ¿no? Sí, Para oye, ubicarnos. casi de ¿cuántas arrugas hace que no nos vemos? ¿Ah? Así es, se va volando el tiempo, mi estimado. Sí, así Y es. la verdad que es un tema, creo que muy importante para poder compartir con todos. A mí me gustaría que empezáramos a ir definiendo qué es el liderazgo, ¿no? Creo que de repente podemos tener un concepto como una pirámide en cuanto al liderazgo, que creo que también a veces es como mal entendido, ¿no? Sobre todo cuando vemos modelos más circulares, más colaborativos, pero creo que no está peleado. Creo que incluso es muy importante, aunque trabajemos en equipo en las organizaciones, creo que es importante tener un guía, un portavoz, ese gran líder que en muchas organizaciones a veces les falta esto, ¿no? Platícame un poquito qué es ser un líder. Mira, como dice mi mentor John Maxwell, liderazgo no es nada más y nada menos que influencia. Y básicamente uno diría, ay, ¿a poco la influencia ya abarcas todo lo que tiene que ver con liderazgo? No, la influencia es básicamente los cimientos que tiene que tener cada uno de los líderes que realmente van a representar, ya sea para una organización, para una, digamos que para la sociedad o para su familia.
porque es muy importante esto. A veces hablamos de liderazgo como más como las organizaciones, pero el líder está en todas las áreas. Está en la escuela, está en la sociedad y está en la casa, precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es Claro, un líder? Es una persona que influye, que sabe conectar, que sabe que realmente tu palabra, tu fuerza que tú tienes en tu palabra realmente conecta y se hace conectar, que eso es algo muy importante. No todos, básicamente todos dicen, ah, sí, yo soy un líder porque soy una persona que se dedica a ordenar, ahora sí que a decir órdenes, ¿no? Ese no es ser un claro, líder. Ese no es una persona que realmente está dedicado a servir. Ese es un punto muy importante. El líder es quien sirve. Y eso es muy importante. A veces no nos damos claro. cuenta de que el líder es el mayor servidor que jamás se haya imaginado. Y si te das cuenta a través de la historia, el líder no solamente es el que influye a través de alguien con sus palabras, sino con sus acciones. Así que lo que vamos a ver el día de hoy va a estar muy interesante porque el líder, básicamente, vamos a descubrirlo, a redescubrirlo y sobre todo, qué clase de líder eres el día de hoy, ¿verdad? Claro, porque creo que en ese sentido pareciera que el líder es el que sirve, ¿no? Y cuando tú dices, no, el líder está para servir a los otros, creo que desde ahí empezamos a cambiar un poquito los viejos paradigmas, ¿no? De lo que es un líder. Y algo que me ha tocado mucho asesorando empresas familiares tiene que ver con muchas ocasiones el hijo, ¿no? Ese líder como impuesto, ¿no? El que está a la punta de la organización, pero oh, sorpresa, nadie lo quiere, ¿no? El famoso, lo pongo entre comillas, el junior. ¿Qué hacer ahí, mi estimado? ¿Qué hacemos cuando ese líder, pues lo pusieron, ¿no? Es un líder impuesto y le faltan estos atributos. Realmente no está para servir, sino para que le sirvan. Sí, claro, porque ahí estás hablando de un líder por posición. Ujú. O sea, fue un líder que realmente, incluso en las 21 leyes de liderazgo de John Maxwell, me encanta porque él lo define increíble ahí, dice líder por posición. Y un líder Ujú. por posición precisamente es una persona que no tiene el carácter ni la fuerza, sino que simplemente el título es quien lo ha traído ahí. Ya sea como tú dijiste, el hijo del dueño, ya sea que, por ejemplo, por el conocido de tal lo metía ahí a la empresa o lo metía ahí por parte de esto, pero que tú le das una posición a alguien no significa que esa persona va a seguir a ese alguien. Esto es algo Claro, importante porque no hay reconocimiento de que esa persona tiene la autoridad, que eso es un problema porque muchas veces nos damos cuenta de eso cuando vamos avanzando en este camino. Tú dices, oye, me pusieron en esta empresa, ¿ahora qué tengo que hacer si las personas no creen que yo realmente tengo la capacidad porque soy un líder impuesto? Y pónganse a pensar aquí de las 200 personas que están aquí conectadas, pónganse a pensar realmente cuántas veces te has puesto en una posición donde alguien de poder te puso y de alguna manera para ejercer poder, tú el día de hoy, las personas que están a tu alrededor no han puesto atención a tus palabras, no han puesto atención y sobre todo tus palabras no tienen el impacto real para crear un movimiento en las personas. Si tus palabras no crean influencia de que cuando tú le dices a alguien, oye, por favor, necesito que me apoyes haciéndome esto, y si la persona no reacciona positivamente y no da el 100% de esa persona, quiere decir que eres un líder por posición. Esto es muy claro. importante. Muchas veces somos líderes por posición y no nos hemos dado cuenta de que alguien más nos puso en ese lugar. Ahora, hay una ventaja ahí. Cuando somos líderes por posición, tenemos la ventaja de que esta edificación que tenemos ahí puesta por alguien, alguien más puede tomarla al favor. Y quiere decir que te están dando un voto de autoridad. Ujú. Independientemente de cómo hayas entrado, tienes cierta autoridad que es diferente al liderazgo, pero esa autoridad se puede transformar en lo que es la influencia. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr que esta autoridad se convierta en influencia? Ujú. Pues una de Claro, las cosas que tenemos que hacer es saber reconocer lo positivo que tiene que ver que me hayan puesto en esa posición y lo negativo que tiene que ver que me hayan puesto en esa posición. Lo negativo de tener una posición impuesta es lo primero, que la persona que tal si llevaba 10 años esperando el lugar que tú ocupaste y llegas claro. tú y le quitas el lugar de la nada, pues definitivamente es súper difícil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa al lado
positivo. Cuando tú ya dices, ¿sabes qué? Miren, chicos, necesito hablar con todos ustedes, necesito sincerarme, necesito ser una persona sincera. Sé que esta posición, quizás muchos de los de aquí vienen luchando por esta posición, pero quiero que ustedes me den un voto de confianza de 10 días para demostrarles que yo estoy aquí para ayudarles y no para quitarles. Yo quiero que ustedes escalen a una posición más grande que la que yo tengo el día de hoy. Fíjate la posición de influencia a través de las palabras, ¿no? Entonces, saber reconocer lo negativo de tu posición, como saber reconocer lo positivo de tu posición. Claro, y es que ya hablamos de la humildad, ¿no? De reconocer la parte vulnerable. Hablamos de distintas como lógicas, ¿no? Cuando incluso que se da en cualquier relación humana, ¿no? Pensamos que cuando abrimos el corazón, comunicamos lo que estamos viviendo, pues nos van a atacar, incluso vamos a perder autoridad, ¿no? Y nos damos cuenta que cuando mostramos ese lado humano, realmente conectamos con los otros se sienten integrados y creo que son de esas habilidades que tienen que tener los líderes, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser esas habilidades, características que tienen que tener los líderes, mi estimado? Y también, ¿se nace o se hacen líderes? Mira, yo creo que no existe ningún líder que no haya nacido. Esa sería la respuesta más obvia, ¿no? Pero la verdad, seamos honestos. Yo siempre tengo una frase que les comparto, incluso aquí en la empresa Secfi México, les digo, la preparación alcanza la oportunidad. Tu preparación es fundamental para construir al líder que existe dentro de ti. Es como si tú vas al gimnasio, dentro de ti, lo voy a decir así un poquito vulgar, así voy a decirte algo así. ¿El mamado nace o se hace? Entonces, de alguna manera, se construye esa fuerza. El que termina todo ponchado realmente por ir al gimnasio es porque va alimentando los músculos de cierta forma y lleva ciertos requisitos de disciplina y orden para poder seguir aumentando esos músculos. Lo mismo tiene que ver con el liderazgo. Hay un líder dentro de ti que te está pidiendo salir como una persona fuerte dentro de ti, porque todos somos fuertes a medida de lo que cargamos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué estás haciendo el día de hoy de acuerdo a tu preparación para poder realmente tener ese líder intenso que existe dentro de ti? Entonces, la preparación es una de las claves más importantes. Por lo tanto, el líder se hace, el líder se construye, el líder es base de disciplina. El líder tiene que ver con una construcción más también académica. No solamente de que te pusieron en un puesto de líder de la escuela porque te dijeron, a ver, elijan un líder. Elegí a Oliver, ¿no? Pues claro que no se trata de eso. Este es un comienzo. Las personas te ven como alguien con la autoridad para tomar decisiones. Sin embargo, si tú, aunque te sientas con esa autoridad, de alguna manera sobrepasas una raya donde de alguna manera esa influencia se sobrepasa, vienen los problemas. Claro. Por eso te digo que es importante que el líder se forme, es importante que el líder se prepare. Si se prepara, te vas a dar cuenta de todo lo increíble que llega una vez que se prepara. Entonces, vamos a hacer que tu líder el día de hoy busque las herramientas correctas para fortalecerse y decir el día de mañana, yo soy un líder. ¿Por qué no? O sea, es más, llega un punto donde tú no tienes que decir que eres un líder cuando las personas ya te reconocen como líder. O sea, ya no es algo que tú tienes que decir. Y la otra tiene que ver con la pregunta que hacías sobre los valores. ¿Qué valores te rigen? ¿Qué valores? O sea, si tú me dijeras, ¿qué tipo de cosas necesito el día de hoy para ser un líder? Primero, dedícate a sembrar tus valores. ¿Qué valores el día de hoy tú tienes para poder decir que hacen la diferencia para sostenerte en los momentos más cruciales que tienen que ver con el liderazgo? Es correcto. Y creo que justo ahí hay varias como atributos de líder, ¿no? Desde la parte como la empatía, el servir, que lo hemos mencionado, pero de repente qué difícil poder ser empático, ¿no? Cuando quizás también tenemos y hablamos de otros saboteadores quizás que pasan por el líder, ¿no? La presión, malas dinámicas, malos vicios dentro de la organización que pueden sabotear a un líder, ¿no? Creo que decías, bueno, esta parte como de seguridad, de empuje, de traer más preparación. Sin embargo, creo que también hay momentos donde una baja autoestima no nos ayuda, Claro. ¿no? Donde no me la creo, aunque tengo doctorados, maestrías, todo,
hay algo que me sabotea, ¿no? Y a veces incluso hasta esas heridas que no sé manejar a las personas. Y creo que justo ahí entra un papel muy importante de tu gran labor, Uriel. ¿Qué hacer para despertar ese líder con las personas que no se lo creen, que tienen una buena preparación académica, que pueden ser humanos, que tienen muchos atributos, pero quizás les falta ese empuje? ¿Cómo intervienes tú en esta parte? Mira, lo primero, créeme que es sí complicado porque a veces el crecer nos duele y tiene que ver con Claro. un tema de crecimiento y desarrollo personal. ¿Por qué? Porque cuando tú vas creciendo y te vas dando cuenta de que ya no es lo mismo de cuando estabas en primaria, a secundaria, a preparatoria, a universidad, que terminaste tu maestría y luego un doctorado. Y entonces llega un punto donde parece ser que la parte de padre lo dejas como a la universidad y como que dejas que ese manto paterno te consuma todo el tiempo y no sabes ni siquiera cómo despegarte de todo eso y crea una inseguridad. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno llega al punto donde dice, ya tengo tantos años y Ujú. digamos que tantos títulos y no sé usarlos, no sé usar esas herramientas. Y al final del día no es que tengas tantas herramientas, al final del día es qué haces con las herramientas que tienes desde que empiezas a tenerlas. Claro. Entonces, ¿cómo construyes a tu líder? Primero, pues obviamente fortaleciendo tu ser. No me imagino a alguien que quiera saber tener si no sabe ser también. O sea, lo primero es cómo tú vas a dar a otros lo que no existe todavía en ti. Entonces, primero tienes que fortalecer tu ser definitivamente. Tienes que activar, no solamente con audios de motivación, de decir todo lo puedo lograr, Claro. no, con audios de preparación para poderte llevar a la acción. Eso es lo más importante. Cuando tú empiezas a ver que tus habilidades son importantes, estás reconociendo el tiempo que pasaste, las horas que invertiste, el sudor que manejaste, las lágrimas que derramaste, están en su mero Claro. punto para poder hacer la diferencia. Y déjame decirte algo, esto que dices es muy cierto, muchas veces no sabemos reconocer y tenemos a un impostor que existe aquí detrás de nosotros todo el Ujú. tiempo, diciéndonos que tal vez lo que hemos hecho no es suficiente y que debemos de ser perfectos. Y yo les digo Claro. algo muy importante siempre a todos y a las conferencias que doy, yo les digo, yo no busco ser perfecto, yo busco ser mejor. Y si tú buscas ser mejor, te vas a dar cuenta que la perfección no es una cuestión de obligarte a ser mejor para los demás. O sea, a Claro. ser perfecto para los demás, dices, no, yo necesito ser mejor para mí, para ser mejor para ti. Entonces, una cualidad muy importante que necesitamos, aparte de la empatía que tú decías, era decirte a ti mismo un valor importante, es tu ser. Claro. Trabaja en tu ser. O sea, si no trabajas en tu ser, no vas a saber hacer y no vas a saber tener las cosas que quieres para tu vida, ¿no? Así de sencillo. No, no podemos tener algo que todavía no estamos aptos para poder tenerlo. Claro, y también, como decíamos, ¿no? Liderazgo auténtico, ¿no? Qué importante es ser genuino, ser transparente, honesto, mostrar la parte vulnerable, ¿no? Las personas creo que de repente pueden percibir eso, ¿no? Cuando un líder es como falso, ¿no? Cuando trae una máscara, cuando hace que se preocupa por los otros, y te da una palmadita así, pero ni te voltea a ver, ¿no? No conecta contigo. Y creo que eso se nota y quizás piensan que son grandes líderes, pero quizás lo que tienen es gran temor, ¿no? De todos los colaboradores, ¿no? Es que se ríen de todos mis chistes. Sí, claro, si no se ríen de tus chistes, quizás los corren, ¿no? Y en este liderazgo auténtico, cuéntame cuál ha sido tu mayor desafío al trabajar con distintas organizaciones. ¿Cuál es el principal desafío al entrar a la organización? Mi mayor desafío que he tenido es, como líder, básicamente es, bueno, he tenido varios desafíos, pero mi mayor desafío yo creo que fue el decir no, el decir no a las malas praxis, a las malas prácticas que tienen que ver con esa parte de ser genuino y ser auténtico y sobre todo ser congruente contigo mismo. Cuando llegaron a mí un líder en cierto sentido que yo estimaba demasiado y esta persona quiso hacer una mala praxis, de alguna manera utilizando el liderazgo para influir en otras personas y de alguna manera a mí no me pareció,
yo creo que el reto más fuerte que fue en mi vida como líder fue decir que no. O sea, decir, sabes que yo no puedo engañar a las personas, eso que tú quieres se llama manipulación, Claro. no tiene que ver con influir y de alguna manera tú quieres que a las personas se les manipule y yo la verdad no estoy para eso y un reto realmente de una persona y yo creo que de la mayoría si no es que iban por aquí si han tenido este reto de poder decir no a una oportunidad que parecía buena o parecía mejor. Entonces, Claro. el reto de un líder es aprender a decir que no más que cualquier otra cosa. Y dentro de este liderazgo auténtico, interviene esta parte de reconocer cómo nuestras imperfecciones, nuestras limitantes, ¿no? Cuéntanos qué es lo más difícil de un líder de poder reconocer justamente esto, este lado, pues le vamos a poner entre comillas, vulnerable, ¿no? Lo más difícil de reconocer es, como precisamente lo dices, es la vulnerabilidad del líder. El líder se piensa que no debe ser vulnerable y que tiene que ser perfecto y que tiene que ser una persona que tiene el conocimiento perfecto, que tiene que tener el cuerpo perfecto, todo tiene que decir, todo tiene que hacer y entonces al líder nada le sale mal. Entonces de alguna manera la vulnerabilidad del líder es a veces el ego, de que si tú no trabajas mucho esa parte del ego, puedes caer en la perfección. Claro. Y la idea de un líder realmente es ser humilde, como bien se dijo hace unos momentos. La humildad no tiene que ver, y quiero poner énfasis en este punto porque mucha gente me dice, yo soy muy humilde porque traigo los pantalones bien rotos. O yo soy Y bien son los más humilde. caros, ¿verdad? Sí, 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 de los más caros, ¿no? Yo soy bien humilde porque no traigo nada en mi bolsillo, ¿no? O sea, yo soy bien humilde porque yo pido las cosas y no se trata de eso. O sea, la humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad tiene que ver con querer aprender de los demás. Es esa capacidad de querer seguir aprendiendo. Y lo que caracteriza a un líder, que tiene que ver con esta pregunta que me hiciste, es su capacidad de poder reconocer que necesita de alguien más para poder soportar también los momentos difíciles como líder. Porque ahí entran los mentores. O sea, yo como líder, yo necesito también mentores. Si yo dejo de tener mentores, es pensar, es más, como psicólogo, yo siempre cuando atiendo a alguien, también tengo un psicólogo que me supervisa. Porque yo no puedo estar pensando que lo que yo estoy haciendo todo el tiempo está perfecto o está bien. Claro. Entonces ahí está la vulnerabilidad. O sea, yo creo que la vulnerabilidad es entender que un líder debe de ser, así lo voy a poner, un líder debe de ser. Esa es la vulnerabilidad. Creer que un líder debe de ser. Y qué importante entenderlo hasta a nivel de conveniencia, ¿no? Conviene más todo esto, ¿no? Porque qué pesado es pensar que yo sé todo, qué pesado es decir, no necesito a nadie, ¿no? Todas estas personas están para servirme y entonces verlo desde esta parte como la pirámide, ¿no? Y no como este círculo colaborativo donde, claro, en el centro está ese líder que puede ver más allá, que sabe bien los objetivos, las metas de la organización, pero creo que ahí hay muchas como confusiones, ¿no? Y cuando estaba escuchándote en esta parte del líder, como el líder de la familia, ¿no? En la cultura tradicional quizás pareciera pues que es el hombre, ¿no? El jefe de la casa y de repente creo que pasa algo muy similar, es muy pesado no poder mostrarte vulnerable, ¿no? Creo que en la parte terapéutica coincides conmigo, Uriel, donde es que cómo les voy a decir que estoy sufriendo, cómo les voy a decir a mis hijos que me quedé sin trabajo, cómo, ¿no? Y entonces empezamos a cargar muchas cosas que al final de cuentas creo que hace, ¿no? Y nos lleva a enfermedades, a infartos, a presión, a insomnio, ansiedad, depresión, a muchísimas cosas. Y creo que cuando el líder aprende a conectarse, a vincularse con los otros, desde el ser, como bien lo dices, ¿no? Desde esta parte vulnerable, me preocupo por los otros, creo que desde ahí las cosas empiezan a cambiar para todos. Pero lo más importante es a mi persona y en la medida que esté bien, creo que también eso se va a retribuir hacia los otros y entonces generamos algo muy padre, ¿no? Esta circularidad donde ponemos a girar quizás esta bolita de nieve de una manera muy positiva, ¿no? Donde todos nos apoyamos, donde todos nos escuchamos y yo creo que una tareita muy especial, Uriel, para todos que nos están viendo,
que puedan abrir este espacio, ¿no? De diálogo, de escucha en sus organizaciones y yo creo que los va a sorprender estos cambios en su organización. Claro. Y ahí me gustaría decirte algo muy importante con esto que dijiste de la parte paternal, de esa parte de que el padre no debe de llorar, debe de ser Sí, fuerte, claro. y que pareciera que ahorita se rompe un poco en digamos que en este siglo, pero pensemos que de alguna manera los que deben de empezar a romper eso es la generación de hoy. A pesar que seas una generación pasada, sigues siendo una generación de hoy porque sigues viviendo hoy. Claro. Entonces, no tienes que enseñarle a tus hijos que las lágrimas son un tabú. No tienes que enseñarle a tus hijos, a las personas cercanas, que eres perfecto. O sea, imagínate, yo con mi esposa, de alguna manera, yo cuando me caso y decidimos empezar de cero, así literal, no nos trajimos a la casa ni colchón, ni muebles, nada, todo lo construimos desde cero. Ujú. Y déjame decirte que hubo momentos, porque empezó la pandemia Ya. y habíamos invertido fuertemente en un negocio que de alguna manera al llegar a la pandemia nos hace cerrar ese negocio. Ujú. Y de alguna forma nos sorprendimos tanto y yo estaba estresado y yo te puedo decir que yo lloraba y de alguna manera nunca lo hice a escondidas. No fue como me voy a poner a llorar en el carro o me voy Ujú. a poner a llorar en el baño y luego voy a decir, o me voy a poner a llorar en la cocina cortando cebolla, ¿no? No, nada de eso, al contrario. Era simplemente decirle a mi esposa en este momento, decirle, mira, todo va a estar bien, si ahorita estas lágrimas están así es porque tal vez no entiendo qué sucedió en el mundo y me preocupa la situación, pero sé que todo va a estar bien porque hay que comprender algo. El líder también necesita de Dios. Y a veces la gente dice, no, yo soy un líder sin Dios, entonces ¿a quién sigues? ¿Dónde están tus convicciones? ¿Dónde están digamos que dónde está tu texto del cual te basas? O sea, ¿de dónde te basas? La mayoría de los líderes nos basamos del libro de liderazgo más grande que ha existido en este mundo, que es la Biblia. Así te lo digo. La mayoría de los grandes líderes nos basamos en la Biblia porque ahí hay relatos muy intensos, muy fuertes, que hablan sobre adversidades que han sobrevenido y han sobrepasado muchos personajes. Velo como tú quieras, pero yo lo veo como el libro de los hechos. Y al ser un libro de los hechos, es como ver mi propia vida que realmente ha sido representada por todas las Ujú. adversidades. Un Ujú. ejemplo como David y Goliat. Yo digo, David fue un personaje que su papá no era el más estimado por su papá. David no era el más alto de los hermanos, no era el más fuerte de los hermanos. Había más hermanos con más cualidades como guerrero que David, porque David era un niño. Y sin embargo, fue elegido como el próximo rey de Claro. Israel. Y lo más curioso, cuando tú dices algo así como, voy a ser el próximo rey, es ilógico. Imagínate, si uno se ve al espejo y dice, yo voy a ser el próximo conferencista internacional que va a impactar a cientos de miles de personas, pues quizás al día de hoy uno se va a reír y va a decir, ¿cómo es posible? Me veo al espejo y me río, ¿no? Pero si tu preparación y tu convicción llega en el momento correcto, tú vas a derribar a ese Goliat. Y cuando lo derribes, te vas a dar cuenta de que había un propósito más grande en ti. Y yo le digo a las personas, eso no es religioso. Les digo, eso es entender una historia que habita también en ti en esta nueva era. Digo, definitivamente la espiritualidad se deja perdida, pero yo les digo, yo prefiero regirme por mi espiritualidad y por mi amor y por lo que yo sé y lo que conozco y mi preparación, a estar perdidos siguiendo tal vez algo que definitivamente no sé Ujú. y que no me va a dar paz. Porque te puedo asegurar que como líder me da más paz creer en un Dios que me tranquiliza, que me sana, que me protege, que me cuida, a no creer en nada. Ujú. Porque cuando no creía en nada, lo que pasaba es que me sentía vacío. ¿Te has dado Claro. cuenta de eso? O sea, yo por eso le digo siempre a la gente, un líder, un buen líder, tiene que tratar primero su relación con el creador. Así te lo digo, o sea, un buen líder siempre tiene su conexión con el creador. Y quien no, realmente luego se ve y tú te vas a dar cuenta como lo que hablamos de ser auténtico, ¿no?
O Claro. sea, la autenticidad tiene que ver con esta conexión entre tu mensaje y lo que tú dices y cómo tú lo sientes de la otra persona. ¿Es genuino o no es genuino? ¿Es una persona que es falsa o no es falsa? ¿Su mensaje transmite algo que me hace moverme con fuerza o no? Simplemente me hace quedarme en la comodidad de mi sillón. Así es. Y cuando te escuchaba hablar de la Biblia, ¿no? También pensé en Caín y Abel, ¿no? ¿Cuántos liderazgos se están peleando, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de temas de empresas familiares, ¿no? Cuando el sucesor, el líder, ¿no? Por lo general es el hijo mayor. Muy pocas veces me ha tocado realmente ver a mujeres ocupando esa posición de liderazgo. Creo que todavía tenemos que avanzar mucho en el tema del machismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Cuando tenemos dos líderes en la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos son los hijos del dueño, tienen diferentes áreas y de repente uno les dice, vete a la derecha, otro le dice, vete a la izquierda y hay un relajo en las organizaciones. ¿Qué hacer ahí, mi estimado Mira, Oliver? ¿Qué ahí podemos hacer me cuando encanta ese tenemos tema. dos líderes ahí, ¿no? Me encanta ese tema porque lo primero que yo detecto es que cuando pasa esta situación quiere decir que no hay dos líderes. Hay dos personas, Falta uno, ¿no? hay dos El papá. personas queriendo gobernar. Uh-huh, Hay dos personas queriendo gobernar, más no uh-huh, liderar. Porque los líderes se ponen de acuerdo. O sea, yo sé y reconozco tu liderazgo. Entonces, no me voy a poner a discutir en frente de los demás. Voy a poder platicar contigo para saber qué tipo de opciones. Porque si hubiera dos líderes dentro de una organización familiar, lo que se hace son las reuniones donde realmente se habla y se aplica afuera. El problema es que cuando uno cree que por jerarquía tiene más liderazgo, así lo digo así, claro. liderazgo, con comillas, lo que sucede es que él trabaja sobre jerarquías y no sobre influencia. Claro. ¿Ve la gran diferencia? Trabajar sobre una jerarquía a trabajar sobre influencia es muy diferente. Y ahí te vas a dar cuenta de que hay personas en una organización donde el que piensa que por jerarquía tiene mayor control organizacional al que tiene mayor influencia organizacional. El que tiene mayor influencia a base de líder. No es que Uh-huh, existan más líderes, sino el que tiene influencia sobre los demás. Y te vas a dar cuenta, siempre que voy a una organización, yo me doy cuenta inmediatamente quiénes son los líderes. O uh-huh. sea, desde que uno le dice, oye, puedes hacer esto y esto y esto y esto, y la persona te dice, sí, claro. A la persona que llega y le dices, oye, puedes hacer esto, ay, ¿me vas a dejar más chamba? O sea, ya desde que le responden así, quiere decir que no lo ven como una figura que hace que las cosas le sucedan. Más bien hace esa figura representativa a una persona que no hace nada. Es Claro. como todo en la vida. Tú a poco, si por ejemplo yo fuera tu hermano, Oliver, imagínate, ¿qué pasaría si yo fuera tu hermano y de repente me ves que yo estoy bien flojo, bien flojo, bien flojo? Me ves siempre con los pies arriba, me ves así distraído, esto, y de repente digo, Oliver, es que ponte las pilas, te hace falta hacer esto dentro de la organización. No manches, Oliver, te pasas de flojo. Claro. ¿Realmente tú crees en lo que yo te estoy pidiendo que hagas? Y, y lo peor es que así sucede, ¿no? Es el pan de cada día, esto que iniciábamos hace rato, ¿no? Estos juniors que toman esa posición y que empiezan a veces a fragmentar, ¿no? A hacer sus equipos justo por esta ambición, por esta lucha de poder. Y creo que algo muy importante es de qué manera podemos ser como transparentes y fomentar la comunicación dentro de los equipos. Mira, una forma de fomentar la comunicación es la comunicación asertiva, Ujú, o sea, como herramienta positiva de cualquiera. O sea, por ejemplo, hace poquito tuve un entrenamiento de fin de año con una empresa muy importante de minería, donde me encanta esta empresa porque de alguna manera uno diría, ¿qué hacen mineros preparándose en liderazgo? ujú, ¿Qué hacen mineros preparándose en esas áreas que a lo mejor dirían, pues ¿en qué la vas a ocupar si tú solamente te entierras en el suelo y picas, taladras, sacas minerales y vámonos? ujú. No, lo que hace el dueño es decir, preparo a mi gente para que sea una persona integral. Entonces, la comunicación asertiva es una de las herramientas más positivas para evitar los conflictos. ¿Qué es ser asertivo? Porque mucha gente dice, yo sí me sé comunicar. Y entonces dice, por ejemplo, Oliver, si yo te dijera, pienso en un número del 1 al 10.
me quedé pensando en la gente que dice, no, yo me comunico muy bien, soy muy honesto y digo todo, ¿no? Así sin filtro. Y bueno, creo que para eso está justamente la asertividad, ¿no? Sí, Pero pensemos en ese número, sí, Uriel, del fíjate, o 1 sea, al 10. la, lo que no es una comunicación asertiva tiene que ver con, Oliver, piensa un número del 1 al 10. Y Ujú, yo te digo 7 y tú me dices, no, Uriel, era 2. ujú. Y entonces, ve, ¿cuál número pensaste tú? Yo el 10. El 10, fíjate, el 10. Ninguno de los dos, pero suponiendo que Oliver me dijo 2. Entonces, ¿qué sucede? Yo interpreté que tú ibas a ir por un 2, Ujú, o por un 10, o por un 5, pero más no le di espacio a que tú me dijeras el número. Mucho de la comunicación tiene que ver con este ejemplo que te acabo de decir de dame un número del 1 al 10. ujú, Sí, te digo, oye, dame un número del 1 al 10. Y tú me dices así, me vas a decir el número apenas, y entonces yo te digo, no me digas, a ver, 2. Y tú, no, 3, ujú, 4, que es cuando no dejas hablar a la otra persona. Entonces, una ujú. organización, cuando no se permite hablar, o no dialogan, o no hay una comunicación asertiva, es como cualquier relación. Claro. Piénsalo, si el día de hoy tu relación no tiene que ver con una comunicación asertiva, se va a dar a notar al 100%. ¿Cómo ves a esas parejas que cuando están entre amigos, bueno, pues dile a él que no, nunca me escucha, o Ujú, dile a él que siempre hace lo que quiere? Entonces, claro. fíjate estos ejemplos que te doy porque realmente funciona para todo. Te vas a lo familiar, te vas a la parte de alguna relación, te vas a las empresas y te vas a dar cuenta que mucho de eso tiene que ver con el carácter que se implica en el clima organizacional. El Ujú, carácter, fíjate, el clima organizacional se ve representado por el carácter del dueño muchas veces. Entonces el clima, si el dueño no sabe expresar, va a dejar esos de, dime un número del 10, 8, 7, 6, y de repente cuando sucede algo malo, va a llegar y te va a decir, ¿por qué no funcionó? Y son digamos que las interrogantes de siempre, de toda la vida. Oye, ¿por qué tengo problemas en mi organización? ujú, Bueno, pues no te sabes comunicar. claro. Y yo digo que también es como la comunicación del perro, ¿no? Dices perro y piensas que todos van a pensar en el mismo perro y ahí justamente se pone muy complicado, ¿no? Porque los colaboradores van a trabajar su Doberman y el otro va a trabajar su Chihuahua y el otro, y entonces nos perdemos, ¿no? Y esto creo que es muy importante aprenderlo, ¿no? Esta parte de la comunicación asertiva, de la comunicación no violenta, creo que hay mucho que podemos hacer en las organizaciones, desde estos diálogos destructivos, donde algunos líderes, que lo pondríamos entre comillas, si es líder, ¿no? Más bien creo que es por imposición, donde se la pasan presionando, amenazando a los otros por cumplir sus objetivos, sus metas, y lo único que están provocando es demasiado estrés laboral. Es decir, no sé si el día de mañana me va a tocar ya no estar en la organización y llevo 20 años y él lleva 3 meses y ya está queriendo hacer todo, que implica mucho, ¿no? No solamente esta parte de también ser humilde y decir, bueno, vamos a ver las nuevas propuestas de nuestro director general, etcétera, sino más bien esta resistencia negativa que hay en las organizaciones, y creo que ahí tenemos mucho que aprender justamente de mentores, de personas como tú preparadas para ir identificando estos puntos y poder llegar a esto que es nuevo y que creo que es muy interesante. Cada vez más empresas le están apostando a revisar la felicidad, ¿no? De sus organizaciones. A ver, si los mensajes son claros, una comunicación asertiva, si en verdad me preocupo más allá de esta persona, hablando de empresas socialmente responsables, familiarmente responsables, y creo que ahí tenemos un gran reto para impactar, ¿no? Y como bien lo decías, retomando lo de un inicio, qué importante reconocernos nuestro liderazgo, nuestra zona de impacto en nuestros distintos contextos, ¿no? ¿Cómo puedo transformar la vida de alguien, de mis amigos que me siguen, que me escuchan, o el simplemente escucharlos también a ellos, si estoy en una organización, con mi pareja, con mis hijos? Creo que ahí es clave, aprendamos a ser esos líderes que dan ejemplo, que se rigen por esos valores, y creo que todo se irá acomodando de una manera muy, muy padre. Uriel, para ir cerrando este gran tema, cuéntanos, eh,
¿cuál ha sido tu mayor historia de éxito en las organizaciones, ¿no? A través de formar estos liderazgos, de trabajar con los equipos, para que las personas puedan ver, palpar un poquito todo lo que tú haces, la importancia de tener buenos líderes en nuestras organizaciones. Excelente. Mira, uno de los casos de éxito más importantes, bueno, es que hay muchísimos, pero aquí uno de los más importantes que me encanta fue la empresa minera que de alguna manera cuando empezamos a trabajar con ellos hace 1 año y medio aproximadamente, que se certificaron en impartición y diseño de cursos para hacer sus procesos más establecidos Ujú. sobre lo que querían ellos generar. De alguna manera empezaron a ver los temas de liderazgo que nosotros tenemos también en la parte de la empresa y donde yo los imparto. Y me encanta porque ellos tenían un sueño que yo les dije, piensen en el sueño más grande, más loco, más irreal que ustedes el día de hoy tengan y que de alguna manera no se esté logrando todavía. Me dijeron, mira, uno de los sueños más locos que tenemos el día de hoy es ganar un concurso, que ese concurso nos abre puertas porque nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que compartir el proyecto, tenemos que llevarlo de forma internacional y siempre hemos quedado en tercero, en cuarto lugar y pues bueno, para nosotros sería un mérito espectacular poder llegar a ser los número 1. Yo le Ujú. dije, perfecto, pues vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en ese número 1. Entonces, curiosamente fuimos puliendo como ahora sí que como Miyagi y Daniel San era de pulir y Ujú. encerar. Aquí pues prácticamente tú tienes que pulir tus Claro. habilidades. Él se quedaba impactado porque decía, bueno, ¿cómo estas habilidades que tú me estás compartiendo sobre liderazgo, sobre los mitos de liderazgo, sobre cómo es un líder dentro de una organización, cómo se mueve un líder de 360 grados que sin importar de dónde se encuentre, él puede sacar adelante cualquier actividad que se le proponga? Entonces, vimos diferentes temas de los cuales cuando esa persona empezó a tomar tanto los cursos, empezó a meter a otros de su organización y los trajo aquí a Querétaro porque son de Toluca y tienen Ujú. varias sucursales en varios lados. Cuando llegan a Querétaro nuevamente, lo interesante aquí fue lo siguiente. Se llegó la hora del concurso y yo dije, bueno, pues yo confiado en que ellos ya tenían un valor agregado que nadie más tenía. Ujú. Y curiosamente, muy contento y muy feliz, le envió un mensaje a mi secretaria y dice, oye, quiero hablar con el doctor Uriel Vega, me gustaría charlar. Y entonces platiqué con él y todo, y me dice, ¿qué crees que sucedió? No me lo vas a creer. Y yo le dije, ¿qué? A ver, sorpréndeme. Y entonces yo ya sabía lo que había sucedido, pero le dije, a ver, sorprende. Y dice, ganamos el concurso. Dice, lo logramos. Ujú. Dice, no lo habíamos logrado, nos habíamos esforzado muchos años, no lo habíamos hecho, pero ahora sí. Y quiero agradecerte y quiero que otra vez vengas a nuestra empresa y quiero que otra vez estemos en constante capacitación en todo el año y quiero abrir estos recursos para poder hacer posible que la capacitación sea algo permanente dentro de nuestra empresa. Ujú. Entonces, el día de hoy, déjame decirte que ese caso, el día de hoy, él creó un pequeño libro, donde en ese libro metió algunas preguntas de coaching que le di, de que él escuchaba, que él veía en los seminarios de liderazgo, y él empezó a hablar de todo el propósito de todas las personas dentro de su organización. Y el día de hoy ya generó una historia Ujú. para su organización y su gente que está ahí de más de 10 años trabajando. Entonces, de alguna Qué manera, bonito. ese es uno de los casos más bonitos que de alguna manera esperemos documentarlo más adelante. Pero así tenemos, así que tengo varios ahí, pero ese es uno de los más bonitos. Claro, qué importante, ¿no? Humanizar y poder dejar huella, ¿no? Y creo que esa es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo estoy dejando huella por donde paso, ¿no? Si hoy me toca estar de director en esta organización, si hoy me toca apoyarlos en algún proceso, ¿cómo quiero dejar huella, ¿no? Y eso creo que es algo que nos motiva y nos ayuda pues a seguir adelante. Las personas que te quieran contactar, ¿dónde te pueden contactar, mi Sí, estimado mira, me Uriel? pueden seguir en mis redes sociales, ahí me pueden enviar mensajes, siempre estoy contestando los mensajes. A veces me tarda un poquito en contestar porque luego llegan tantos mensajes que luego se me dificulta contestarlos en el día con todas las actividades, pero cuando tengo espacio procuro siempre contestarle a las personas. Luego, por ejemplo, he tenido la oportunidad también de luego estar en algunas universidades que luego me piden que vaya a dar alguna conferencia. Y ahí luego, por ejemplo, también lo que les digo es que
busquen algún QR dentro de mis redes sociales donde luego también regalo cosas, como ebooks o cosas digitales que les pueden ayudar. Entonces mis redes sociales son Uriel Vega CM, C de casa, M de mamá, y de ahí pues básicamente son estas. O pueden buscarme a una de mis empresas que es con mi esposa, mi colaboradora, que es digamos que es la subdirectora de SECFI México. Nos pueden buscar ahí en lo que es SECFI México en redes sociales. Entonces, de ahí les van a ver las redes sociales en todo y pues de alguna manera ahí me pueden buscar más asertivamente. Gracias. Bueno, también agradecer a todas las personas que estuvieron aportando aquí. 2025 Eva dice, es emisor, mensaje y receptor, no solo con las palabras, sino con acciones, gestos, vestir, percibir. Esto una comunicación asertiva como espejo. Itzel, felicidades. Lau Patti, quiero estudiar algo con Uriel. Y Margari, felicidades, Oliver, excelente tema. Y bueno, todas las personas que estuvieron aquí participando activamente, muchísimas gracias. Uriel, muchísimas gracias por tu tiempo, tu conocimiento. Esperemos ya no pasen tantos años para volvernos a ver. Te mando un fuerte abrazo y seguro haremos más contenido, ahora sí de una manera más específica, directa, porque creo que las organizaciones lo necesitan, ¿no? Y bueno, pues creo que el éxito de la empresa pues viene de ahí, ¿no? De los liderazgos. Entonces, ahí también invitar a los empresarios que se acerquen para que pues tomen tus certificaciones, lo que necesiten para poder llevar a su empresa a otro nivel y sobre todo al personal, a lo más valioso que tienen, ¿no? Creo que cuando dejamos huella, impactamos de corazón a corazón, la magia sucede. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Uriel. Hasta luego. Gracias, hermano. Estamos ahí. Cualquier cosa ya saben. Nada más quiero decirles algo muy importante. Recuerden esto, sean faro de luz para sus vidas. Recuerden que el liderazgo es el faro que no apaga su luz por nada. Ese faro tiene que ser el que abra brecha para que las personas puedan encontrar cuál es el camino a casa. Entonces, sé luz de inspiración para los demás. Prepárate. No te estoy diciendo que es fácil, pero ser líder significa ser líder para tu casa, ser líder para la sociedad y ser líder para todo lo que es tu historia y tu trayecto de vida. Y yo les quiero cerrar con una frase que me encanta, que dice, no necesitas ser grande para empezar, pero necesitas empezar si quieres ser grande. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, amigo. Así es. Me encantó este cierre. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Oliver Chávez, familiólogo, y nos vemos pronto. Chao. Esto fue Transformando Vidas con Oliver Chávez. Síguenos en redes sociales como @Oliver Chávez Familiólogo. Recuerda que tenemos un podcast para ti cada semana.